Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. El violeta se ha convertido en todo un símbolo del empoderamiento femenino, pero aún queda, la verdad, bastante camino por andar. Ser feminista significa reconocer los mismos, idénticos derechos tanto para hombres como para mujeres. Buscar esta igualdad no implica, lógicamente, menospreciar a los hombres, como dicen muchos. El feminismo no habla de superioridad de las mujeres, simplemente combate las desigualdades que éstas sufren. No se lucha por ser más, se lucha por ser lo mismo, y esto tiene que quedar claro. Los términos machismo y feminismo, por otro lado, no son antónimos. De hecho, a día de hoy hay quienes afirman que creen en la igualdad, pero no se declaran feministas. La RAE lo deja, la verdad, bastante claro. Feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, mientras que el machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Hoy tenemos muchas cosas que contar. No sé si conoces el panorama actual del feminismo, pero hoy aquí en Let's Go te vamos a dejar todo muy claro. Bienvenido a Let's Go y al programa de hoy. Social media. Muchas redes sociales. Y antes de entrar en faena, queremos saber tu opinión sobre el post del día, así que analicemos nuestro social media de esta semana. Bueno, la primera pregunta que te planteamos precisamente es esta: ¿cómo afecta el machismo en tu día a día? Y tenemos, la verdad, varias respuestas. Hay muchos que no lo entienden aún. También nos comentan: en mi casa todos son machistas. Y eso hay que cambiarlo. También nos dicen: no permiten que me desarrolle laboralmente. Como hombre, en poca educación emocional recibida, la educación sexista y errónea. Ahí tenemos varios ejemplos de lo que hace pues este problema. Otra de las preguntas que te planteamos es: ¿qué vas a hacer este 8M? Y tenemos dos opciones. ¿Vas a ir a las manifestaciones? Ha respondido un 3% que sí. Y luego: no voy a ir a las manifestaciones por la COVID, el 97% que se queda en casa. También te preguntamos: ¿qué haces para que el feminismo avance en tu día a día? Y tenemos varias respuestas. Por ejemplo, utilizar lenguaje inclusivo, leer y mantenerme informado, intentar hablar con mi familia y explicárselo de la mejor manera posible. También dice que utiliza la técnica de no distinguir entre personas, utilizar el lenguaje inclusivo, luchar contra los micromachismos, educar en igualdad a mi familia, hablar, visibilizar, apoyar las ideas y éxitos de todas mis compañeras. Ahí tenemos un poquito de cada una de esas respuestas. Y por último, te versiones esta pregunta: ¿que te griten un piropo por la calle es señal de machismo? Un 49% ha contestado que sí, frente a un 51% que ha dicho que no. Dudas como estas serán las que hablaremos a lo largo del programa de hoy. A continuación vamos a hablar de hecho sobre esto, sobre el feminismo y sobre estas dudas con Sara Martínez, que forma parte de la asociación Mercedes Machado. Perfil, el que pilota. Ya hablamos sobre tema importante acerca de las manifestaciones, acerca del 8M, se acerca, y hay que hablar acerca de la polémica o no que se ha ido planteando en torno a la reivindicación de un día tan importante iba a decir para las mujeres, pero en realidad es para toda la sociedad, una sociedad que sea más global, más abierta y sobre todo más igualitaria. Para hablar acerca de todo esto tenemos la suerte de poder saludar a Sara. Muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos, por venirte hasta aquí y sobre todo para darnos tu opinión acerca de este tema. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como introducía, realmente tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina el 8M. Hay polémica en torno, sobre todo por el tema del estado de alarma, cómo se va a poder reivindicar este día tan importante y tan necesario. ¿Tú crees que podemos buscar otras fórmulas también para poder reivindicarnos o cuál es tu opinión acerca de este tema? Bueno, yo creo que ya este año, con todo esto del confinamiento y la cuarentena, hemos demostrado de que realmente podemos hacer reivindicaciones, podemos estar unidos y luchar todos juntos a través de las redes sociales o de internet, con diferentes plataformas. Entonces, que este 8M por precaución y se haga de manera online principalmente, yo creo que es un avance. De todas formas, yo insto a todas las personas que nos escuchen a que asistan a todo este tipo de actividades, porque en las jornadas del 8M van a haber muchísimas actividades de diferentes tipos, van a ser muy lúdicas y vamos, como ya decía antes, va a ser de importancia para toda la sociedad, con lo cual yo animo a que todo el mundo vaya y...
Bueno, pues sí, es muy importante la participación porque es una forma de cuando se paraliza el mundo, ¿no? Como es en el caso de esta pandemia, sí hay determinadas causas que hay que seguir, que deben sobrevivir y sobre todo deben tener esa continuidad tan importante. Sara, cuéntanos un poquito, queremos tocar un poco a forma de pinceladas todos los temas que tienen que ver con el feminismo. Hablar acerca de determinados temas también la verdad es que es un poco, bueno, por lo menos raro porque no deberían en el tiempo en el que estamos, pero aún así son actuales y hay que tocarlos. Precariedad laboral, techos de cristal. ¿Cuál es la situación de la mujer en torno pues al trabajo? Bueno, pues haciendo un poquito de referencia también al 8M, en Canarias este año el tema es Feminismo Canario sin Fronteras, con lo cual se pone sobre la mesa el principal problema que son los problemas migratorios y está muy relacionado con todo lo que es la precariedad laboral. Sí. Ya no solamente al conjunto de la sociedad, que está la precariedad laboral, que puede ser lo que conocemos, ¿no? La segregación ocupacional horizontal, que es la feminización y masculinización de los trabajos, la vertical, que son los famosos techos de cristal, esa jerarquización sexual del trabajo, y los trabajos no remunerados, bueno, la brecha salarial en general. Además, a esto se le suma de que estas mujeres inmigrantes vienen y se enfrentan a problemas de explotación. Sí. Entonces la explotación no solamente tiene fines laborales, sino que también tiene fines sexuales, con lo cual hay que poner sobre la mesa todas estas cuestiones porque si no, se quedan ahí. Eso te iba a decir, Sara, porque la lucha feminista, la verdad es que es una lucha que debemos emprender y sobre todo apoyar cada día todos los miembros de la sociedad. Pero sí es verdad que ha habido también polémica en torno a las a ver si lo digo bien, las interseccionalidades que hay dentro del feminismo, ¿no? No es lo mismo ser mujer europea que ser una mujer migrante, que ser una mujer transexual. La verdad es que hay que cuidar cada uno de estos pequeños huecos o recovecos que engloban nuestro feminismo. ¿Cuál crees tú que es el papel, cuál es la siguiente lucha del feminismo, sobre todo en nuestra edad, ¿no? En la etapa más joven? Bueno, yo considero de que, por lo menos aquí en Canarias, las mujeres deberíamos reivindicar que se haga un centro de acogida para mujeres víctimas de trata sexual, porque es verdad que hay uno, pero en nuestra provincia de Santa Cruz de Tenerife no existe ninguno. Y si nosotros queremos que esas mujeres salgan de esa situación de precariedad en la que se encuentran, tenemos que darle los recursos y las infraestructuras necesarias para que puedan hacerlo. Teniendo en cuenta de que la trata sexual, la trata de personas en general, es un problema y es una violación de los derechos humanos, nosotros, el Estado tiene la responsabilidad, la obligación, un plus de responsabilidad en todo lo que es la prevención y evitar que se den este tipo de violencias, pero ya una vez han dado, pues proteger, recoger y incluso como darle esa importancia que tienen a las mujeres a través de estos recursos. Entonces yo creo que tenemos que ir por ahí, intentar luchar que se consiga y que ante cualquier lucha contra la inmigración irregular, contra la criminalidad organizada y todo esto, priman los derechos humanos. Entonces tenemos que proteger a esas mujeres. Sara, ¿cuál es tu opinión, o sea, acerca de si estamos caminando en el buen sentido o vamos demasiado lento para nuestra realidad? A ver, evidentemente vamos demasiado lentos para la realidad que tenemos en este tema. Ya estamos viendo que estos últimos meses han llegado a nuestras costas muchísima inmigración irregular y no se está haciendo nada al respecto. Correcto. Entonces, es verdad que vamos avanzando poco a poco, pero un empujoncito más. Sobre todo yo creo que necesitamos herramientas, necesitamos, pues eso, como tú bien decías, un apoyo institucional, hay una responsabilidad, hay una obligación, porque realmente... o sea, está claro que todos nosotros podemos hacer pequeños cambios y aportar pequeños granos de arena, pero necesitamos que todo lo que viene siendo la estructura que mueve al país, que mueve pues el tema de las leyes y demás, pues nos den mayor soporte a las necesidades reales que tenemos en este momento y sobre todo a esas problemáticas que bueno, nos van afectando. Sara, me ha encantado compartir este ratito contigo, ha sido un auténtico placer y te invito a que nuevamente nos acompañes en otro programa que nos encantará tenerte. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go hablando acerca de feminismo en el programa de hoy. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. El feminismo no siempre se le considera como un movimiento social o como una herramienta útil de cambio.
ya que es muy común que su definición sea, la verdad, manipulada. Actualmente escuchamos mucho la palabra feminazi aplicado de forma peyorativa para desprestigiar la lucha feminista, o términos como embrismo o también como feminismo liberal, que comienzan a popularizarse con rapidez entre el machismo más radical, para eso sí, desviar la atención de lo que es realmente importante, el reconocimiento de la figura femenina en la sociedad. Para hablar acerca de todo ello, saludamos a Idaira Alfonso Martín. Ella es concejala del área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna. A lo largo de todo el programa hemos tenido la participación de diferentes jóvenes del municipio de La Laguna, pero también de toda la isla de Tenerife. Y es muy importante también para analizar la situación del feminismo en la actualidad, también hablar con la parte quizás más institucional. Hoy conoceremos qué se está desarrollando dentro del municipio de La Laguna con respecto al tema del post del día. Así que tenemos la suerte de poder saludar a Idaira Alfonso Martín. Muy buenas tardes, Idaira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por darnos esta ocasión de hablar de feminismo. Bueno, un tema que como venimos realizando y conversando a lo largo de todo el programa de hoy, pues está de actualidad, es necesario, es imprescindible, podemos decirlo así, que se siga comentando y sobre todo que se sigan aplicando políticas. Antes de hablar acerca de esas políticas que se están desarrollando en el municipio, Idaira, nos gustaría que hablásemos acerca de, a ver si lo digo bien, que siempre me equivoco, las interseccionalidades que hay dentro del feminismo, porque la verdad es que hay muchas realidades dentro de esta problemática, de esta realidad, que es la desigualdad de género, y queremos que nos cuenten cómo se está afrontando los retos feministas en cuanto a estas pequeñas particularidades que vivimos. Bueno, el feminismo es digamos, cambiante desde sus inicios. Ha vivido distintas etapas y en la que estamos en la actualidad hablamos de un feminismo interseccional, precisamente porque el feminismo es muy amplio, caben todas las realidades, todas las mujeres y toda la diversidad posible. En la diversidad también está el enriquecimiento del propio feminismo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hablamos por ejemplo, del transfeminismo, sí, como parte indispensable e indisoluble del propio feminismo en sí, que al final es un concepto más amplio, pero que, como bien dices tú, está pues integrado por diversas realidades. ¿Cómo se está trabajando? Pues trabajando de la mano de todos los colectivos, abriéndonos a todos los colectivos. Creo que lo bueno que se está desarrollando ahora mismo a nivel social, incluso, sí, iba a decir a nivel de las administraciones, pero creo que al final es un movimiento social que empuja a que el feminismo sea más amplio, más ancho y donde quepan todas esas realidades, porque obviamente lo que yo entiendo por feminismo a lo mejor no lo vive otra persona igual, y también es feminismo, o sea, al final es diversidad, pero desde el respeto, desde la igualdad, desde el papel de poner el feminismo como eje central, y al final la propia descripción o la propia descripción del concepto, sí, de feminismo, pues viene a hablar de que es pues esa igualdad, es el antirracismo, no sé, libertad sexual. Libertad, sí, sexual, es un concepto muy amplio que abarca muchos temas, y al final la interseccionalidad creo que viene a enriquecer y a agrandar aún más la lucha feminista. Es muy importante, poner sobre la mesa todas esas pequeñas particularidades que tenemos y que estamos viviendo. Yo creo que vamos aprendiendo día a día cosas distintas acerca de lo que son pues las problemáticas que tenemos que ir luchando. Hablando de esa lucha, ya sabes que este programa, Let's Go, trata de estas realidades, estas cosas que nos preocupan y que creemos que son necesarias para los jóvenes. Hablando acerca de los jóvenes de feminismo, ¿cuál crees que son los principales retos a los que se enfrenta, por ejemplo, una mujer joven en su día a día? ¿Contra qué tiene que luchar? Podríamos decir que las mujeres jóvenes de hoy no tienen pues las mismas luchas que teníamos pues hace 10 años, sí, pero la realidad indica que una amplia mayoría de esas luchas siguen dándose. Con esto queda demostrado que todavía queda mucho camino por recorrer y que todavía tenemos que seguir trabajando. Las mujeres jóvenes tienen, quienes hoy están en ese sector más joven, tienen además por delante un empuje social que no se había tenido antes. No quiere decir esto que este momento sea más fácil que los anteriores, pero sí que hay como una contestación social de mayor empuje hacia el feminismo. Antes, cuando hablábamos de feminismo, era un término
aunque todavía en algunos sectores particularmente políticos y de otras esferas sigue dándose que el término feminismo genera rechazo, cuando, como hablábamos antes, es todo lo contrario, y las mujeres jóvenes tienen que aprovechar ese empuje, pero siguen teniendo esa desigualdad. Seguimos viendo pues que salir de fiesta no es igual para un chico que para una chica, acceder ya cuando vamos, por ejemplo, en los niveles educativos hacia el final de la formación de bachillerato y las carreras formativas y los ciclos formativos, cuando escoges tu manera de cómo vas a desarrollarte, también hay un sesgo todavía de género. Hay muchísima sexualización en torno. Sí. Anteriormente planteamos también un pequeño debate en torno al deporte femenino, que también es curioso, ¿no? Como desde muy pequeñito, pues el ballet para las niñas y el fútbol para los niños, ¿no? Bueno, tenemos que ir cambiando, haciendo esa autocrítica, ese cambio de mentalidad. Creo que es sano para toda la sociedad, para todas las personas de la sociedad, no hablemos de sexo, y es necesario que hablemos de todos estos temas. Y Daira, desde el ayuntamiento, ¿en qué están trabajando para la mejora de toda esta lucha? Mira, pues precisamente para empezar desde edades jóvenes, porque creemos que es donde hay que empezar a incidir, este año lanzamos propiamente desde el ayuntamiento, desde el área de igualdad, una campaña de concienciación de juguetes no sexistas, de cara, por ejemplo, a las Navidades. Precisamente por lo que tú estás diciendo. Si yo quería un camión y mi hermano quería una cocinita, pues afortunadamente en mi casa no había ningún problema, pero no todas las realidades son esas, y el bombardeo comunicativo, particularmente en esas fechas, es rosa y muñecas y demás niñas, azul, camiones, coches de policía, niños. Esos conceptos desde la administración hay que ir trabajando a nivel de concienciación, y esa es una de las medidas que hemos tomado. Por ejemplo, trasladándonos al área de deportes, que también es de mi competencia. Como bien dices tú, hay que hacer un trabajo importantísimo desde las administraciones, no solo en lo que es el nivel de deporte federado, sino cuando comunicamos para que las chicas entiendan que practicar deporte es importante, y que sigan durante toda la adolescencia participando y desarrollándolo. Y que cualquier deporte. Y que incluso puedan verlo como los ven los chicos, ¿no? Como una opción profesional, como voy a llegar a algo más allá que la simple práctica, ¿no? Por supuesto. Al final, el deporte es ese espacio para crecer en valores, para tener una buena salud física y emocional y mental, y psicológica, pero también es un espacio donde se puede trabajar la igualdad. Y al final, como bien dices tú, si ponemos esos referentes, las chicas también podrán ver pues que también se pueden dedicar al fútbol, al automovilismo, al baloncesto o al deporte que le dé la gana, igual que los chicos pueden ver que pueden jugar a bádminton, pueden jugar a voleibol. Es que siempre todavía en el deporte existe también ese sesgo de género que no debería darse, y que bueno, estamos intentando, yo creo que con cierto recorrido, varias administraciones que estamos planteando este tipo de proyectos de ir de la mano para fomentar la igualdad en el deporte. Es muy importante el tema de la cooperación, de que todos rememos en una misma dirección. Hoy hemos hecho preguntas complicadas acerca del feminismo, hablando, por ejemplo, de esas interseccionalidades, pero también preguntas tan sencillas de ¿qué le dirías a un amigo o a alguien que crees que es machista? Tú lo dices, tiene determinadas conductas. Nosotros también los tenemos, esos micromachismos, o sea, tenemos que irlos cambiando, pero es una realidad. ¿Cómo se lo puedes decir? Le dices, preguntas como esa, es muy importante visibilizarlo y que hablemos desde todos los puntos de la sociedad, en este caso un campo abiertamente juvenil, pero que se trabaje en esta lucha en todos los ámbitos. Es muy buena pregunta, porque como bien dices tú, todas y todos tenemos esas conductas machistas, porque todas y todos nos hemos criado en la misma sociedad machista y patriarcal. Entonces, los chicos pueden sentirse atacados cuando una chica le dice que tiene una conducta machista o que no es una conducta feminista, pero eso es el propio patriarcado resistiéndose a cambiar, ¿no? Y a marcharse. Creo que todo está en explicar el concepto de feminismo, explicar que lo que buscamos no es ser superior a los hombres, que el feminismo no significa eso, que significa igualdad. Creo que con explicar y visibilizar esa igualdad estaremos recorriendo un camino que
que hasta ahora no, porque también cuando, o sea, socialmente lo que se intenta es enfrentar las posturas y, bueno, cambiar, empezar a construir ese espacio más amplio. Y siempre utilizamos un término que es el de la deconstrucción, pues que es muy importante. Yo le diría a ese amigo, y no le diría, les digo a mis amigos, porque todas y todos tenemos amigos y amigas que siguen todavía cuestionando el feminismo, que tienen que deconstruirse, tienes que repensar si lo que tú estás haciendo es una conducta que en otra persona verías bien o mal. ¿Lo verías como un acto machista? ¿Lo verías como... ¿A ti te gustaría que a ti te dijeran cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que comportar, que tú no puedes optar a determinados puestos de trabajo? Lo dejaría pensar. Creo que en el diálogo, y eso es parte indispensable también del feminismo, está el camino también para ir rompiendo con esas estructuras, o uno de los caminos para ir rompiendo con esas estructuras patriarcales. Explicar que el feminismo, que está aquí para quedarse, y ni un paso atrás en los logros conseguidos, sino que al contrario, estamos aquí para crecer ampliarlo y ampliar. Entonces, para eso hay que ir rompiendo el concepto negativo que se le ha querido poner durante años al feminismo, porque como siempre en todas las luchas, pues hay que romper eso, hay que romper ciertos moldes que se nos han impuesto, y este es uno también. Y Daira, ha sido un auténtico placer conversar contigo durante este ratito, hablar de cosas tan importantes como esta, y nosotros seguimos, pues eso, visibilizando temas tan importantes como en este caso el día de hoy, el feminismo, la semana pasada, por ejemplo, el suicidio, y bueno, tenemos que seguir trabajando, y yo creo que juntos vamos a intentar conseguir ese cambio que es tan necesario y tan vital para que nuestra sociedad mejore. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, cuando quieran aquí estamos para conversar. Muchas gracias. Y nosotros que vamos a seguir hablando con más jóvenes aquí en Let's Go, hoy acerca del feminismo. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Actualmente los términos como el embrismo no solo son usados por el machismo que ve peligrar su privilegio, sino que el feminismo tiene un nuevo enemigo. De hecho, hay algunas mujeres que se burlan y critican el feminismo. Bueno, la conclusión no es un tema simple, se trata de más bien comprender hasta qué punto es necesario reivindicar nuestro lugar en esta sociedad, cosa que pensamos que es muy importante. Hay muchísimos mitos y también prejuicios sobre lo que es una feminista y sobre la mujer en general. La mayoría de las mujeres de esta generación disfrutan de esa independencia personal, económica y profesional gracias al trabajo realizado años atrás por las feministas, por lo que de vez en cuando al menos hay que aclarar y ofrecer ideas concretas sobre lo que es el feminismo y sobre todo de lo que puede hacer este movimiento por las mujeres en el futuro. El feminismo lucha por una sociedad en la que todos caminemos unidos hacia, bueno, una especie de felicidad asentada en valores como el respeto, la libertad individual, el consenso y el reconocimiento mutuo que poco a poco se van consiguiendo, si luchamos. Hoy hablaremos con Rachel Belz. Ella es escritora, bestseller y también mentora acerca de este tema. Perfil, el que pilota. Hoy tenemos la suerte de poder hablar acerca de un tema vital como es el feminismo y hacerlo con grandes mujeres. Muy buenas tardes, Rachel Belz, bienvenida a tu casa, a Marcha Go en este caso y también al programa Let's Go. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme porque es un honor estar aquí. Y sobre todo hablar acerca de un tema que sé que te apasiona y que controlas muy bien. Bueno, no sé si controlo también. A mí me has enseñado un par de cosas al respecto, por lo menos. Bueno, está bien saberlo. Hoy vamos a hacer un poco de pedagogía al respecto y vamos a hablar acerca del feminismo. Lo vamos a hacer de la forma más conceptual en principio y ya luego nos vamos metiendo por las ramas. Rachel, ¿el feminismo, hay un único feminismo, hay un feminismo homogéneo o podemos hablar de varios tipos de feminismo? Sin duda en la actualidad creo que hay gran diversidad de movimientos, de pensamientos feministas y bien es cierto que yo diría que yo concretamente no me siento identificada con todos. Y me quedaría más con el que se centra o pone el foco en la equidad más que la igualdad, ¿no? Que la equidad sería algo así como que entiende que el contexto de las diferentes personas, entendiendo que hombre y mujer per se son diferentes desde el origen, ¿no? Entonces, pero sí que busca la igualdad social, económica, política,
Entonces yo creo que me quedaría con eso. Bueno, es muy importante hacer frente. Hoy lo hemos repetido en numerosas ocasiones durante todo el programa con todas y cada una de las invitadas. Somos distintas, hombres y mujeres son distintos, pero ya las mujeres de por sí somos distintas, tenemos procedencias distintas, tenemos preferencias sexuales diferentes. Bueno, no sé, podemos enfrentar este feminismo desde diferentes puntos de vista y de diferentes luchas. Aún así, la lucha al final es única en un sentido, o sea, tratamos de buscar la igualdad, ¿no? Que realmente se nos respalde y que podamos enfrentarnos al mundo desde la misma perspectiva que todas las personas, ¿no? Pero por eso me pregunto, si realmente esa lucha es única y en principio es así, ¿por qué está mal visto que digamos que somos feministas o que tenga ese halo de malignidad, ¿no? Decir que ser feminista todavía tiene esa connotación un poco negativa. Bueno, o sea, es muy interesante esa pregunta, pero yo creo que me voy a ir un poco al tema ancestral. ¿Sí? Y yo creo que va... claro, al final esto es un cambio y yo creo que por pura supervivencia el cerebro reptiliano odia el cambio. Entonces creo que al final eso se ve como una amenaza por puro instinto y cuesta, ¿no? Creo que ese podría ser. Nos resistimos, ¿no? Nos seguimos resistiendo a los cambios, sobre todo de quienes han estado en los lugares pues más hegemónicos, ¿no? Y sobre todo quien se han llevado la mayor parte de la tarta en la historia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo. Eres escritora, además escritora de éxito, tenemos que decirlo. Por eso queríamos hacer referencia quizás a algunos libros que estén ahí en tu top 5 de feminismo. ¿Qué libros nos recomiendas para que nosotros podamos empezar a comprender muchísimo más? Porque si tenemos una lucha, realmente debemos conocer por qué estamos luchando. Claro, por supuesto. La lectura siempre, eso sin duda. Yo creo que que uno de los primeros, mi top, es la teoría King Kong, que se lo he regalado además a todas mis amigas allegadas, familia y demás. Y creo que ese fue además el que a mí me estalló la cabeza, o sea, en plan me abrió un montón los ojos. De hecho, yo en ese momento estaba escribiendo un libro, el de Cenicienta, y tuve que replantearme de nuevo la historia a partir de ahí. Y bueno, pues creo que voy a decir a lo mejor un poco los clásicos, ¿no? Sí. Una habitación propia, de Virginia Woolf, y El segundo sexo. Yo creo que son los tres. Hay que apuntarlos, señores, señoras, chicos, chicas, que nos estén viendo, porque la verdad es que bueno, son buenas reflexiones las que nos plantea Rachel. Y ya para ir cerrando esta conversación, esta pequeña charla entre compañeras, entre mujeres y entre amigas, me gustaría preguntarte, Rachel, bueno, me imagino que en realidad todo el mundo ha tenido esa conversación con una persona, un amigo, una amiga, que de repente te dice, yo no soy feminista, como queriendo decir como que es algo positivo, ¿no? Porque alrededor de este término, como bien decíamos anteriormente, pues hay ese halo de prejuicio, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros pensamos que esa persona por sus actitudes, a lo mejor pues sí que lo es, ¿no? ¿Qué le diríamos a esa persona para decirle, tú sí que eres feminista? Bueno, yo me quedaría con una frase que creo que lo engloba todo, que es: nadie puede cambiar a una persona, pero una persona puede ser la razón por la que alguien cambie. Uh-huh. Entonces, imponer, siempre yo creo que vamos a conseguir el efecto contrario, y creo que podemos más bien ser un ejemplo, y a partir de ahí siempre una persona va a cambiar por voluntad propia, no podemos, como digo, imponer, así que simplemente ser ejemplo, que creo que es lo mejor. Yo creo que también es lo mejor, y sobre todo hablar sobre los temas. No podemos cambiar realidades de las que no se hablan, por eso es tan importante que hoy, sobre todo entre mujeres, estemos hablando desde nuestra experiencia, desde nuestra opinión, y sin ánimo de como tú bien decías, de cambiar pensamientos, sino simplemente de dejar nuestras reflexiones sobre la mesa. Hablemos sobre un tema que es muy importante y que lamentablemente por determinados comportamientos, determinadas personas que históricamente nos han sido impuestas, ¿no? Como es el machismo, pues se cobran muchísimas vidas también al año y sufren muchísimas personas. A mí solamente me queda agradecerte, Rachel, mil gracias por acompañarnos, y espero tenerte por aquí dentro de muy poquito. Bueno, yo también lo espero, y muchísimas gracias. Tendremos un programa voy a hacer un poco de spoiler, tendremos un programa de literatura en el que me encantaría que participaras, así que ya desde aquí te lanzo la invitación. A mí me encantaría participar. Pues muchísimas gracias, Rachel. Nosotros que vamos a continuar hablando con otras mujeres fascinantes aquí en Let's Go acerca del feminismo. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. El deporte aporta libertad de movimiento corporal, estimula el abandono del espacio privado doméstico, que facilita de por sí las relaciones personales y sociales. En definitiva, empodera a las mujeres, el deporte. Uno de los motivos por los que no se ha cometido el estudio del tema mujer y deporte
precisamente es el rechazo al deporte mediático y a la influencia que ejerce sobre toda la sociedad. Y así es lógico que desde una perspectiva crítica el deporte de élite sea inaceptable a causa de la falta de democracia en sus instituciones, la presencia y tratamiento de los medios de comunicación, incluso también el papel que juega la alienación de la ciudadanía. No obstante, en vez de rechazarlo o eludirlo, es necesario poner la lupa de la igualdad sobre este tema para cambiar la perspectiva. Hoy hablamos acerca sobre este tema con Pilar González. Ella tiene 21 años, es una joven que estudia el grado de Pedagogía en la Universidad de La Laguna y además pertenece actualmente a la Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres, Mercedes Machado. Perfil, el que pilota. Si hablamos de deportes en nuestro país, tenemos que decir que obviamente tiene rostro masculino y sobre todo tiene un deporte muy definido, por ejemplo el fútbol, ¿no? Hoy queremos hablar acerca del feminismo también en este ámbito, en el ámbito deportivo. Para ello saludamos a Pilar. Muy buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias por acompañarnos y venirte a sentar aquí en el silloncito rosa de Let's Go. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pilar, hoy queríamos hablar contigo acerca de este tema porque es uno de los quizás que más se quedan sobre la mesa, pero sí es verdad que tenemos que tocarlo porque el deporte es algo que empodera a las mujeres, es algo que nos dota de herramientas y nos hace sentirnos pues mucho más fuertes. Sin embargo, y aunque tenemos muchísimas cualidades y muchísimos referentes importantes en el deporte femenino, como decía en la introducción, el deporte tiene rostro masculino. ¿Por qué crees que si el deporte empodera a las mujeres y nos hace tanto bien, por qué realmente pues no tenemos esa presencia que deberíamos tener en los deportes? Hombre, desde mi punto de vista, por ejemplo, en la sociedad, los deportes pues quizás que más llaman la atención o que más niños y niñas participan, ha sido siempre pues el fútbol y el baloncesto, ¿no? Entonces, en este caso el fútbol, que quizás es el principal referente, por ejemplo, que hay en España, ¿no? Todo el mundo pues ve el fútbol. Siempre ha sido, pues, lo ha llevado hombres y hay muchos más niños que juegan al fútbol que niñas. Está un poco, pues, sexualizado, por así decirlo. Entonces, yo creo que por ahí también, pues, al ser más gente la que ve esto, pues hay mucho más dinero, muchas subvenciones, instalaciones, pues, son mucho mejores para el deporte masculino que para el femenino. Incluso me comentaba fuera de cámaras que incluso tenemos equipos aquí en nuestra isla que bueno, pues a lo mejor están incluso en una categoría superior y no cuentan con las mismas herramientas o con las mismas subvenciones que cuenta un equipo masculino, ¿no? Exacto, está, por ejemplo, pues es el caso del UDGT Granadilla, que es un equipo del sur femenino que juega en primera división. A diferencia, pues, por ejemplo, pues el Club Deportivo Tenerife, ¿no? Que juega en una categoría inferior, las instalaciones son infinitamente mejores, las subvenciones son mucho mayores que las que se le da, pues, en este caso al fútbol femenino. Y quizás, o sea, al jugar en una categoría superior, no sería lo mismo si fuese el Tenerife quien juega en primera división, ¿no? Exacto. Se ven ahí como los dobles raseros. Quizás también sea un problema institucional, está claro, pero también de la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Eso me lleva a preguntarte, Pilar, ¿qué podemos hacer para que las nuevas generaciones, las nuevas niñas se incorporen a estos deportes y que tengan ganas, ¿sabes? Que tengan la necesidad de oye, me voy a plantear el deporte a lo mejor de forma profesional, me voy a plantear deportes que tradicionalmente han estado sexualizados y enfocados a la visión masculina. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, pienso que la mayor parte la tenemos en la sociedad, ¿no? Cuanto más la sociedad promueva el deporte femenino, o en este caso el fútbol femenino, cuanto más pues la sociedad apoye, vea, por ejemplo, los partidos. Sí. Va mucha más gente al Heliodoro que a San Isidro a ver al Granadilla, ¿no? Entonces, en el momento en el que la sociedad vaya mucho más allá y vea mucho más allá, pues las niñas e incluso los niños empezarán a normalizar que el fútbol también puede ser un deporte femenino. Por supuesto. Para ir cerrando esta conversación, esta charla, me gustaría preguntarte cuáles crees que son esos retos a los que nos enfrentamos como mujeres y como sociedad, porque al final la lucha feminista tiene que ser una lucha social de todos y cada uno de los sexos y de las personas. ¿A qué debemos directamente, cuál es el siguiente paso que debemos tomar para que el deporte, en este caso en concreto y en general para el feminismo, pueda ir avanzando?
Pues bueno, repitiéndome a lo que mencionaba antes, pues dejar de sexualizar un poco el tema del deporte. Toda niña que quiera jugar al fútbol, al baloncesto, quiera hacer natación, quiera bailar o igual al revés, ¿no? Todo niño que le apetezca realizar una actividad que desde pequeñito sea la que le guste y empecemos a normalizar que el deporte es simplemente deporte, no tiene que ver con... O sea, no se diferencia por niños o niñas. Yo creo que a partir de ahí la sociedad pues iremos avanzando mucho más. Bueno, en pro de esa evolución, de ese raciocinio, ¿no?, que necesitamos también, pues nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go. Muchísimas gracias, Pilar, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Por sobre todo dejarnos tus comentarios y tu visión acerca del tema, que es muy importante que todos lancemos nuestros mensajes, porque al final, si hacemos un poquito de ruido, a lo mejor conseguimos cambios y todo, ¿eh? Esperemos muchas Pues gracias. nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go hablando acerca de feminismo. Viral. Conoce las noticias que son tendencia. Vamos al viral de esta semana. Irene Montero pide más feminismo que nunca el 8M tras pedir Vox que se declare como Día de las Víctimas del COVID el 8M. A través de su cuenta oficial de Twitter, Montero ha publicado la imagen de una manifestación del Día de la Mujer en la que se ve un cartel que dice: lo contrario al feminismo es la ignorancia. Junto a la imagen, la representante de Igualdad ha escrito lo siguiente: a Vox no le gusta el feminismo, este 8M más feminismo que nunca. Este mensaje se produce después de que la formación de Santiago Abascal haya anunciado en rueda de prensa que registrará en el Congreso la petición para declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de las Víctimas del COVID. Bueno, pues con esta polémica, la verdad es que bueno, pues cerramos esta noticia impactante. También tenemos las asociaciones feministas plantean movilizaciones limitadas para el 8M por la pandemia. Tras la recomendación de Sanidad de evitar las manifestaciones, los colectivos de Madrid al menos convocan concentraciones con un aforo máximo de 500 personas. Este año el 8M, Día Internacional de la Mujer, estará marcado, como todos los hitos de nuestra vida en este último año, por la pandemia. Tras el reconocimiento y la recomendación del Ministerio de Sanidad de evitar las manifestaciones multitudinarias de años anteriores, los colectivos feministas han previsto actos con aforo limitado, controles y también con seguridad. De hecho, en Madrid, 2 plataformas feministas con centenares de organizaciones, cada una convocan por separado actos para este día con aforos máximos de 500 personas, el tope señalado por la delegación del Gobierno de Madrid. Distintas feministas y políticas destacadas han dicho además públicamente que este año toca quedarse en casa. Este 2021 tampoco se ha hecho ese llamado para la huelga. Y por último, denuncian la 4ª agresión machista en 5 semanas en Baracaldo. Decenas de personas han participado en una concentración convocada por el Centro de Asesor de la Mujer Argitán en Baracaldo, en protesta por la 4ª agresión machista contra mujeres registrada en las últimas semanas en la localidad. De hecho, el viernes la Policía Municipal detuvo por un delito de violencia de género a un varón que agredió de hecho a su expareja sentimental en plena calle cuando se encontraban con unos amigos. En una nota, Argitán ha destacado que esta agresión se suma a otras 3 registradas en esta localidad en las últimas 5 semanas, en las que una baracaldesa ha sido amenazada por su pareja con un cúter. Una ha sido víctima de abusos sexuales y por último otra ha sufrido una violación. Y tras hacer este breve recorrido por la actualidad en torno al post del día, saludamos a Marta Purriño. El empoderamiento es su pasión y es una influencer y una empoderada con agallas. Perfil, el que pilota. Pues sí, turno para otra mujer increíble, una mujer pues valiente, guapa y sobre todo que sabe trabajar muy pero que muy bien a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar acerca del feminismo, de las redes sociales, de los desnudos y de muchísimas otras cosas con ella, con Marta Purriño. Muy buenas tardes, Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo en este contexto para poder dar voz y voto a la mujer.
Oye, tengo que decirlo, estás guapísima y qué bien te sientes estar sentada en el silloncito rosa de Let's Go, ¿eh? Hombre, yo creo que también, ¿eh? Te vamos a tener que invitar más veces, ¿eh? Un placer. Oye, Marta, queríamos hablar contigo acerca de un montón de cosas. Y es que, hombre, el que te siga y el que no te siga, vamos a invitarla a que también la siga, porque tiene un perfil maravilloso en redes sociales, en Instagram, donde, bueno, utiliza, pues, entre otras cosas, pues la belleza de nuestros paisajes, de nuestra naturaleza, y la mezcla, pues, con ella, con su esencia, no solamente física, sino también, yo diría que espiritual, ¿no? Porque nos deja ahí, pues, sus comentarios acerca de lo que siente y lo que le transmiten estos lugares y estos pensamientos, ¿no? Marta, hablemos acerca de desnudos, tema muy importante, tema controversial en torno a las redes sociales, porque es que parece ser que, yo no sé, todavía no me queda claro, ¿eh? Hay determinadas mujeres que sí se pueden desnudar y es símbolo de empoderamiento, y hay determinadas mujeres que se desnudan y es símbolo de todo lo contrario. Hablemos acerca de este tema. ¿Qué feminismo en cuanto al desnudo, en cuanto a las redes sociales? Bueno, yo creo que es un tema a debatir, sobre todo es muy delicado porque creo que al final es el objeto de deseo, Sí. De cómo se va desarrollando la historia, y yo creo que al final no es la persona lo que quiere transmitir, Sí. la persona que trasciende, sino el concepto de la persona de quien observa. Exacto. Al final el arte es arte. Solamente somos nosotros quien interpretamos o reinterpretamos lo que la persona quiere transmitir. Entonces, en este caso, yo creo que conforme se han ido desarrollando los cánones de belleza y las expectativas con respecto a la sociedad, tenemos que aceptar que el cuerpo de la mujer siempre se ha sexualizado. Y creo que hay una diferencia entre sexualizar a la mujer y que una mujer exprese su sexualidad. Ahí creo que es donde se diferencia el concepto y el matiz de que alguien pueda ver algo como obsceno al desnudo. Creo que es así. Es muy importante, yo creo que el comentario que has hecho con respecto a quien lo mira, ¿no? Va a depender no solamente de quien lo haga, sino también de la postura con la que tú lo mires. Incluso me atrevería a decir que a día de hoy, en pleno siglo XXI, y con el empoderamiento que nos pueden dar las redes sociales, creo que la mujer es más crítica con el propio desnudo de su propio género, Sí. que el del hombre, porque al final el hombre, aunque lo sexualice, lo ve como algo, como si fuera un disfrute o algo pasajero o algo bonito que observa. Incluso las mujeres, creo que entre nosotras tenemos como ese halo de lucha, porque al final nos han enseñado como a luchar, competir, ¿no? a luchar y a competir por la atención del hombre. Y creo que hay que revertir ese concepto, y es lo que yo por lo menos intento inculcar o transmitir a través de mis redes sociales, que somos piel, que somos esencia, y que tenemos que estar más que en consonancia con otras personas, con nosotros mismos y con la naturaleza. Hay que trabajar muchísimo en el término de la deconstrucción, ¿no? Quitarnos esos pensamientos que bueno, nos han sido impuestos. Nosotros nacimos cuando nacimos, y nuestros padres ya han mejorado, nosotros ya hemos mejorado. Seguramente nuestros hijos y las siguientes generaciones esperemos que sean mucho mejor y que tengan una capacidad de ser más abiertos y sobre todo ser más igualitarios. Yo me atrevería también Sí. a decir que para ser más abiertos, en vez de exteriorizar más hacia afuera, deberíamos hacer el viaje de introspección hacia nosotros mismos y encontrar qué es lo que nos hace sentir bien, y así poder, bueno, pues... En definitiva, si todos fuésemos un poquito más felices, ¿no? O estuviésemos más en paz con nosotros mismos, creo que dejaríamos tanto de ser tan haters y sobre todo... Y observar qué es lo que hace el Exacto, vecino, el y más lo que hacemos nosotros, sí. Oye, es que este tema se nos va de Sí, la- sí, se nos sí, va sí, de- sí. se nos Es va de muy las amplio, ramas, muy es muy amplio. amplio. Pero bueno, metidos nuevamente en el tema del post del día del feminismo, también queríamos hablar acerca de, bueno, cómo se plantea el feminismo, ¿no? Porque realmente a veces somos también, pues, muy autoritarios en el sentido de que, oye, somos feministas, y es verdad, hay que serlo, porque de verdad que es necesario que se alcance la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre las personas en definitiva, ya no solamente entre hombres y mujeres, pero es verdad que como decía también Rachel en la entrevista anterior, no todos los tipos de feminismo a lo mejor van con válidos. nosotros, son válidos, ¿no? O al menos no son válidos para todos los tipos de personas. Por eso me gustaría preguntarte si cualquier crítica al feminismo realmente es un motivo de misoginia, o simplemente es que, mira, en determinados aspectos no comulgamos y aún así compartimos algo del tema, ¿no? Bueno, definitivamente yo creo que no todas las críticas al feminismo son misóginas, aunque es verdad que este término muy, muy concreto ha afectado mucho, sobre todo a la gente como nosotras, que queremos revolucionar Sí. ese concepto y apoyarnos y ser sororas entre nosotras. Sí. Pero bueno, creo que en las últimas décadas quizás cada persona hace su propia lucha, y no es que se haya tergiversado el concepto de feminista,
pero bueno, al final cada uno como lo hace a su vera y a sus circunstancias y a su experiencia, pues ahí quizás pueda ser donde nos encontremos con esa lucha o esas diferencias de pensamientos, pero no considero ni mucho menos que todas las críticas sean misóginas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos muy condicionados por los paradigmas de la sociedad y por las propias normas culturales que vivimos desde nuestra familia hasta el colegio, hasta nuestros propios amigos. Exactamente, con quien nos rodeamos día a día. Si hablamos de trabajo, no nos enfrentamos y no tenemos las mismas herramientas los hombres que las mujeres. Es muy complicado. Hablemos acerca de ese techo de cristal. Tema, bueno, pues súper debatido, pero que es necesario seguir hablando del mismo, Marta. Seguir hablando de esto y sobre todo porque es real que las mujeres aún a día de hoy seguimos teniendo esas dificultades para encontrar los mismos valores y las mismas igualdades que los hombres, así que yo creo que es eso, que tenemos que seguir revolucionando desde el aspecto positivo, como decía Rachel, desde la equidad, desde encontrar esa igualdad, de entender que somos diferentes pero somos complementarios y que cada persona puede aportar algo diferente. Es que incluso yo pienso que más allá del género y del sexo, somos personas y ya por esa índole uno puede ser quien quiera ser y ya por el simple hecho de sentirse así, cada persona va a aportar algo diferente. Entonces no siempre hay que estar pensando en que somos iguales o en que tenemos que estar a la par que alguien o algo, sino entender que lo que tenemos dentro, las capacidades y fortalecer todas esas aptitudes y dar a la sociedad pues lo mejor de nosotros mismos. Hablando de aportaciones positivas, las redes sociales está claro que ha modificado pues todo el sistema de comunicación, pero sobre todo nuestro día a día. No nos concibimos sin un móvil donde poder actualizar nuestros estados, revisar cómo está pues la gente, o sea, las noticias. La verdad es que ha sido parte, es una extensión de nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo puede afectar las redes sociales? ¿Cómo pueden las redes sociales mejorar y sobre todo visibilizar el tema del feminismo? Bueno, yo creo que las redes son un gran canal para demostrar, para visibilizar, para dar voz a todas las cosas que queramos, no solamente el feminismo, sino todo lo que queramos. Pero bueno, haciendo estrategias, siendo sororas con nosotras mismas, dándonos voz, dándonos visibilidad, entendiendo que tenemos pues una herramienta global, no solamente insular, en este caso que somos de las islas, sino pues regional, nacional, internacional, pues poder apostar por nosotras, por dar visibilidad a diferentes experiencias, situaciones, y que poco a poco, incluso hasta los niños pequeños, que hoy en día incluso son más tecnológicos que nosotros, empiecen a entender el valor y la importancia que tiene que todos tenemos la misma igualdad y los mismos derechos, más que la igualdad, los mismos derechos. Marta, me ha encantado compartir contigo. Como bien dije al principio en la introducción de la entrevista, ella tiene mucho que contar porque aunque siempre las vemos a través de vídeos, de fotos en sus canales, pues la verdad es que ya yo veía en esos posts, en ese copy, pues que ella tenía mucho que aportar. Muchísimas gracias, Marta, por pasarte por aquí y sobre todo por dejarnos tu opinión y tu visión acerca de este tema que es de vital importancia. Un placer y muchísimas gracias. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go hablando de feminismo. Perfil, el que pilota. Seguimos conociendo la opinión de los jóvenes en torno al post del día. Enseguida conoceremos la visión de Ingrid. Ella es estudiante de Derecho y tiene 19 años. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Y para continuar aquí en Let's Go tenemos la suerte de poder saludar a gente muy joven con muchísima iniciativa y sobre todo gente que se está preparando muy bien. Vamos a saludar a Ingrid, Hola. que es estudiante de Derecho, de primer año de Derecho, y nosotros estamos encantados de recibirte por aquí para conocer tu opinión acerca del post del día. Pues muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y para mí es todo un honor, así que empecemos y con ganas. Pues tenemos muchísimas ganas sobre todo de descubrir la opinión de los jóvenes en torno a este tema, como bien decía, y bueno, vamos a hablar de cosas que en principio, aunque puedan parecer raras, porque deberíamos pues tener todo bastante claros de que necesitamos una sociedad feminista que alcance la igualdad. Es verdad que hay determinadas personas pues que no se sienten identificadas pues con esta visión, ¿no? Con esta mentalidad. Por eso directamente te queremos preguntar si somos conscientes de que la lucha feminista beneficia también a los hombres, porque hay hombres que no se sienten identificados, no quieren decir que son también feministas. Bueno, yo creo que la temática del feminismo sí que es verdad que ha evolucionado con el paso del tiempo y yo diría que lo que se está viendo en la actualidad es una especie de politización del movimiento y estamos, pues por así
por así diciéndolo, alejándonos de ese arraigamiento cultural que, si tú buscas el feminismo en RAE, es igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, porque tanto hombres como mujeres, independientemente del género que tengamos o de lo que tú te quieras sentir, si eres una persona transexual, etcétera, tú tienes que tener ante la ley y ante la sociedad unos mismos ojos. No puedes ser ni juzgado de manera diferente, ni tú que te sientas diferente, porque todos somos iguales y al final a todos nos une una cosa que es la raza humana. Y es que al final, si no aprendemos a vivir en comunidad y a apoyarnos unos a otros, pues nunca vamos a alcanzar ese nivel correcto de vivir en convivencia pues mutua y colectiva. Porque al final yo creo que para que una relación interpersonal funcione, lo más importante no tiene que ser la existencia de una misma ideología, sino de un mismo respeto. Entonces, en este caso yo pienso que el feminismo nos abarca a todos, independientemente de que tú te consideres o no. Si realmente vemos el feminismo de antes, de aquellas personas, de aquellas mujeres que en una primera instancia lucharon por esa igualdad, por esa rotura pues sistemática de barrera, de esa supremacía, al igual que sí que podía tener pues un rol mucho más pues machista y toda esa temática, sí que es cierto que los hombres están totalmente bienvenidos a pertenecer a este colectivo, porque independientemente ya nacemos con eso, y si tú quieres tener y vivir en una igualdad, pues tienes que un poco motivar ese cambio. Lo que sí es cierto que yo entiendo que ahora mismo dentro del feminismo hay muchísimas categorías, y sí que es cierto que hay especies de radicalismo que pues probablemente ni siquiera yo me siento identificada, porque desde el punto uno en el que yo veo un punto de inflexión en el que hombres y mujeres no están siendo y están vistos de manera igualitaria, para mí ya no es feminismo. Entonces, al igual, y estamos acostumbrados a llamar feminismo a cosas que no lo son, porque la verdadera corriente feminista es pacífica. Entonces, cuando yo veo a otras hermanas mías, porque independientemente de que una mujer tenga una idea equivocada o diga los hombres no valen, está totalmente equivocada, y yo no por ello la voy a insultar o la voy a degradar como mujer, porque es mujer y yo quiero conseguir la igualdad. Lo que sí podemos hacer es tener un diálogo, tener pues una forma pacífica de llegar a una reflexión que nos nutra a ambas, porque yo entiendo que podemos tener una postura totalmente diferente, porque al final somos nosotros y nuestras circunstancias, es decir, cada persona pues tiene una vida, tiene una realidad cultural diferente, y por ende pues se va a decantar por una opción o por otra, pero al final es encontrar un poquito el punto intermedio y demostrar y dar a conocer de que el feminismo es aquella corriente cultural y social que lo que quiere es la igualdad, y todo lo que se distancie de eso es totalmente, pues está condenado a que no sea feminismo, a que se denomine con otra terminología. Bueno, mejor dicho, imposible, Ingrid. La verdad es que ojalá todo el mundo lo tuviera tan claro como lo has hecho tú en estos minutos. Ingrid, si hablamos de luchas, la verdad es que como sociedad tenemos el deber de decir nuestra opinión, ¿no? Y de solicitar, sobre todo a los organismos públicos y sobre todo pues a quienes nos representan, estas problemáticas que estamos pasando, que estamos viviendo y que necesitamos solucionar. Por eso es tan importante hablar acerca de ello. Me gustaría también preguntarte, saber tu opinión acerca de la compatibilidad entre las luchas de clase. ¿Son compatibles las luchas de clase con las luchas feministas? ¿Tienen algo que ver? Desde mi punto de vista, más que tener que ver, yo creo que nacen juntas, es decir, están dentro de una categoría denominada igualdad, y dentro de ellas nos podemos encontrar la lucha de clases y el feminismo. Bueno, en una primera instancia, la lucha de clases, desde siempre, pues hemos tenido, yo creo que una idea equivocada de lo que es una persona que en el futuro pueda o no triunfar. Es decir, ¿qué es el éxito para una sociedad en la cual, por así decirlo, pues cada día vemos más oradores y más personas que te intentan vender, pues por así decirlo, una idea del éxito, toda esta temática de brokers, la bolsa, etcétera, que realmente no es, porque al final yo creo que para llegar a una misma meta, no importa tu camino, sino importa la actitud que tú tengas y a lo que tú te quieras llegar a dedicar. Es decir, tú puedes ser la mejor persona, por ejemplo, en servicios de limpieza, puedes ser la mejor persona desinfectando, y tú te puedes ganar un sueldo, por ejemplo, muy elevado, y la sociedad ve, por ejemplo, el servicio de la limpieza como algo ínfimo o como algo que no es necesario. Exacto. Y quiero recalcar que ahora con el virus se está empezando a ver y nos estamos dando cuenta de que todos somos necesarios para la sociedad, y que todos estamos, quieras o no, creados o tenemos unos roles que si desde que uno falle, la cadena no puede seguir y no puede continuar. Entonces, desde mi punto de vista, la lucha de clases y el feminismo va totalmente de la mano. Y sí que quiero recalcar que es necesario aprender a que las clases sociales
de una perspectiva o de otra no nos llevan a ningún lado, porque cuando tú categorizas algo y tú jerarquizas algo, lo único que estás haciendo es desprestigiar una cosa. Entonces, si en vez de haber una jerarquía hay una tabula rasa, hay una cosa que empieza desde cero y nosotros la empezamos a formar y la empezamos a llenar de valores, es muy importante en una sociedad tener valores y tener pues una serie de niveles emocionales como pueden ser la empatía y todos aquellos asuntos que verdaderamente nos abarquen y nos ayuden a avanzar como sociedad. Entonces yo creo que un movimiento u otro, independientemente de que haya tenido sus fallas en el pasado, y vuelvo a repetir la politización porque están ocurriendo una serie de altercados que sí que están rompiendo esa equidad. Desde un primer momento yo pienso que es muy importante que las personas que estén en una... Esto no lo quiero utilizar, pero en un nivel de jerarquía administrativo más avanzado, como puede ser un político o como pueden ser las personas que toman las decisiones porque precisamente están preparadas para ello, que se preparen aún más, y es por eso que yo apuesto por un gobierno pues tecnócrata, en el sentido de que si tú estás dedicándote a la economía, porque la economía es muy importante en la sociedad de clases, incluso en todo tipo de estas cuestiones, es muy importante que todas las personas tengan los mismos derechos y deberes, y esto se consigue igualizando unos salarios, que si por ejemplo me subes el salario, pero al mismo tiempo me subes el precio de los productos, mi nivel adquisitivo no va a ser el mismo, y también la libertad, porque cuando tú eres libre, Einstein decía que la libertad lo único que te va a dar es creatividad, y cuando tú eres creativo, tú tienes el poder de tu vida, entonces tú tienes que tener el poder de decidir en qué gastas tu dinero y de decidir en qué te quieres formar, de que cada vez los niveles educativos sean más amplios, sean más profundos y también útiles. Yo creo que nos están educando un poco a ser robots, es decir, muchísimas veces nos ven de un nivel inferior a, por ejemplo, un ordenador, pero no te das cuenta que el ordenador no se crea solo, el ordenador está creado por un humano. Exacto. Entonces somos nosotros los que tenemos que educarnos como humanos. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, si yo tuviera el poder de legislar y de ser una persona pues que entre niveles psicológicos y niveles lúdicos técnicos tenga una preparación para decidir, sí que es verdad que introduciría en los colegios asignaturas como pueden ser educación emocional, finanzas, porque es muy importante que tú en tu día a día sepas administrar tu dinero y sepas decidir tú por ti misma, seas libre y al final pues te empoderes y cada uno de nosotros nos veamos a nosotros mismos con el valor personal suficiente como para prosperar en el mundo, porque es muy importante que por un lado las personas que nos gobiernen lo hagan bien, pero por otro lado tú poseas esa libertad tanto económica como esa libertad de pensamiento ideológica para que tú digas: yo quiero dedicarme a esto o yo quiero hacer lo otro, yo quiero romper las barreras. Al final la educación es lo que nos hace libres, ¿no? Sí. El poder decidir desde una conciencia crítica, desde un momento teniendo todas las variantes sobre la mesa, ahí es cuando eres libre realmente porque sabes todas las vías posibles y has elegido desde la formación, desde la autocrítica, desde el conocimiento, y eso es lo que nos empodera, como tú bien decías, y como lo que nos hace estar realmente libres. Sí. Ingrid, para ir finalizando esta conversación que ha sido muy, muy, muy interesante, tengo que reconocerlo. Me gustaría que, bueno, sé que en este tema no se puede convencer, porque además no deberíamos de convencer a nadie, porque debería ser algo que nazca de nosotros, igual como cualquier cosa que estemos desarrollando en nuestra vida, cualquier tipo de pensamiento tiene que ser fruto de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia reflexión. Pero sí es verdad que si miras el feminismo desde, como tú bien decías, desde la RAE, desde la objetividad, simplemente propugna la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es decir, que tengan las mismas oportunidades, las mismas herramientas para poder alcanzar los resultados o los objetivos. Entonces, sin ánimo de convencer, ¿qué le dirías a todas aquellas personas que no creen en el feminismo tal cual como se define en la RAE? Bueno, yo lo que les diría en un primer lugar puede resultar paradójico, pero las entiendo. Yo sí que es cierto que en cada transcurso de los años, yo antes, probablemente hace 6 años, tenía la idea de ese feminismo del que yo vengo aquí a hablar, que es el feminismo de la igualdad, pero con el paso del tiempo, un poquito el término se ha ido degradando y es una pena y me da muchísimo coraje que esto esté ocurriendo, pero sería totalmente óptimo que se
vieran pues más información de esta corriente, vídeos en YouTube, que hay muchísimas personas que tienen un material multimedia excelente, muy ameno y muy lúdico, del que se pueden aprender muchísimas cosas. Y también la pregunta es clara, y es ¿a dónde queremos llegar? ¿Quieres llegar a una igualdad o no? Entonces, si quieres llegar a esto, yo también desde aquí me veo con una responsabilidad juvenil muy importante, animando a todas las personas a que se unan a una cosa que creo que es muy importante, y es que el sistema judicial sea muchísimo más fuerte con las condenas, porque creo que desde la educación y desde los que tienen el poder de legislar está el kit de la cuestión. Yo nunca compartiré la idea de que, por ejemplo, pues por una violación donde hay pruebas totalmente explícitas del acto, donde hay vídeos, pues se reniegue porque a lo mejor estamos hablando de una persona que no tenga antecedentes, o no pongamos inclusive la cadena perpetua, porque hay un problema, y es que hoy puede ser Diana Kerr, hoy puede ser otra chica, mañana puedo ser yo, pasado puede ser tu prima, tu hermana, tu sobrina, y hasta dónde vamos a llegar, o sea, cuál va a ser el punto en el que los políticos digan, se acabó, vamos a aprender a legislar y vamos a hacer un sistema de reinserción social que funcione, una ley que funcione, porque vamos a ver, la educación es importante, pero ¿qué hacemos con esas personas? Esas personas que están realmente, que tienen un problema psiquiátrico, que son asesinos, que son violadores, ¿qué hacemos con ellos si ya están en la sociedad? Lo que tenemos es que apartarlos, tenemos que filtrar la sociedad y juntos, de la mano, tener una iniciativa educativa, y sobre todo en casa. Es muy importante que los padres tengan a los niños y a las niñas en una misma educación, que hagan sus lavadoras, que aprendan las cosas de casa, que hagan la comida. Es muy importante, y sobre todo, más importante es vernos entre mujeres y ayudarnos. Es decir, para mí el mayor enemigo de una mujer no es el hombre. El mayor enemigo de una mujer es otra mujer, y es un problema. Tenemos que vernos guapas. Cuando alguien tiene un problema o tiene algo una rotura en la costura, pues hay que ayudarla. Tenemos que cuidarnos entre todas, porque si no, ¿quién nos va a cuidar? Exactamente. Eso es muy importante. Hay que trabajar en la sororidad, tenemos que ser más conscientes de la realidad y sobre todo empezar a sembrar. Como tú bien decías, es un trabajo de cimientos. Las próximas generaciones tienen que nacer y sobre todo tienen que crecer en un pensamiento totalmente diferente. Exacto. Al que quizás nosotras crecimos, ¿no? Que por suerte todo va mejorando, aunque nos gustaría que fuese a pasos un poquito más rápido, ¿no? Es necesario. Sí. Ingrid, ha sido un placer enorme compartir contigo este ratito y sobre todo conocer tu opinión, porque este programa va de eso, hablar sin filtros. Aquí cada quien imprime su opinión sin ningún tipo de guión, cada quien habla y dice lo que piensa, y esto es lo que piensa nuestra juventud, esto es lo que piensa Ingrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos, un saludo. Pues nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go. Ha sido un auténtico placer, así que vamos a por más de hablar acerca del feminismo. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Y hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado acerca del feminismo. La próxima semana, aquí en Let's Go, tendremos nuevo post del día. Esta vez hablaremos acerca del deporte. Así que no te lo pierdas. Gracias. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.